Hoy es miércoles 1 de febrero del año 2023. Vamos a dar inicio con la oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, es nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Estamos leyendo el libro La desobsesión y sus desafíos de Carlos Campetti. Hoy nos toca la página 125, el caso de subyugación. ¿Escuchás? Perdón. Sí, ¿aló? Perdón. Nos toca el libro La desobsesión y sus desafíos. Hoy nos toca la página 125, numeral 13.5.2, otro caso de subyugación, posesión, el espíritu vampirizado. Registraré este otro ejemplo vivido por nosotros. Esta vez fue un caso de subyugación instantánea y sin aparentes vinculaciones pasadas. Íbamos, mi mujer y yo, y nuestro hijo autista, a comprar verduras, legumbres y frutas en un mercado de esos donde ponen muchos escaparates, con todo tipo de hortalizas, frutas y verduras. Cuando llegamos, he visto a un espíritu que estaba en una situación lamentable. Le habían vampirizado casi toda su energía vital y él estaba evetado, como si no supiera dónde estaba. Medio arqueado y mirando hacia adelante sin ver nada, no tenía fuerzas ni para andar. Inmediatamente intenté decir: a ver, vámonos de aquí pues. No dio más tiempo para nada. Nuestro hijo se puso en la misma posición que yo había visto al espíritu, con la misma expresión y paralizado. Mi mujer comprendió de inmediato que el niño sufría una influencia espiritual, aunque no supiera de qué se trataba exactamente. Le agarré el brazo a nuestro hijo, que nos siguió automáticamente sin darse cuenta de nada más. Al llegar al coche, agarré el Evangelio según el Espiritismo que teníamos en la guantera y le expliqué a mi mujer lo que estaba ocurriendo y empezamos a leer lecciones del libro. Oramos diversas veces en los intervalos de cada lección leída, pedimos amparo de Dios, de Jesús, de nuestros espíritus protectores, y evocamos a los ángeles de la guarda de nuestro hijo y del espíritu obsesor. Mi mujer, que es dialogadora en trabajos de desobsesión, intentó hablar con el espíritu diversas veces sin resultado. Nos daba la impresión de que él no escuchaba. Pasado más de 30 minutos, por primera vez, el espíritu dio señal de que empezaba a despertar de su severo trance. Es importante explicar en ese momento por qué se acopló el espíritu a nuestro hijo en proceso de posesión espontánea. Él estaba debilitado de energías, probablemente espíritus vampiros desequilibrados del mundo espiritual le habían absorbido las energías vitales, dejándole en profundo estado de carencia. Cuando nos aproximamos, como nuestro hijo tiene exuberancia de fluido vital y por su desequilibrio en función del autismo, no lograba protegerse debidamente. Nosotros estábamos distraídos del tema, pues íbamos a comprar alimentos vegetales automáticamente, sin ninguna señal de uniones anteriores. El espíritu fue atraído para nuestro hijo
y se estableció un proceso de subyugación en que él necesitaba absorbía energías, de que las tenía en abundancia en proceso automático de compensación. Cuando el espíritu empezó a darse cuenta de la situación, no quería dejar a nuestro hijo, pues por primera vez en no se sabe cuánto tiempo se sentía recomponer. Fue necesaria mucha explicación y hacerle ver a su ángel de la guarda que allí estaba para auxiliarle y encaminarlo para un hospital espiritual lógico, donde él sería atendido de forma más permanente y efectiva. Después de más de unos 10 a 15 minutos de explicaciones, finalmente el espíritu invasor cedió y siguió con su ángel de la guarda. Nuestro hijo entonces como que despertó sin saber cómo había vuelto al coche de donde había, para él, acabado de salir para entrar en el mercado. Gracias a Dios estaba libre de la posesión que le había subyugado durante casi una hora. Con el tiempo le enseñamos a orar y a protegerse cuando percibe que algo no va bien. ¿Algún comentario? Hasta el momento no sé si estás bien, Malachi. Sí, bastante bien, gracias a Dios. ¿No estás agripado? Sí, también, bastante. Bastante agripado. ¿Ya estás tomando algo? Sí, gracias a Dios. Así es que no he escuchado muy bien ahí. Pero no sé si puedes comentar algo, Malachi. Pues acá nos habla con respecto al espíritu que había subyugado momentáneamente a su hijo autista, el cual tenía... Autista. Yo había escuchado bautista. No, autista. Y como tenía mucha energía, entonces aprovechó el espíritu desencarnado para revitalizarse porque había sido extraído de muchas energías en el plano espiritual. Entonces, como no está bien su hijo autista, se sintió bastante cómodo el espíritu y por eso por más de media hora durante el tiempo en que estuvieron leyendo el Evangelio, lo condujeron al carro para poderle orientar, apoyar, y ya cuando empezó a reaccionar, él no quería retirarse porque no sabe cuánto tiempo estuvo así en ese proceso de debilitamiento, y al estar con una gran cantidad de energía que tenía el hijo autista, percibía y sentía una energía bastante agradable después de mucho tiempo. Entonces ahí menciona que tardaron de 10 a 15 minutos en hacerle ver y entrever cómo era el funcionamiento y que su guía espiritual le iba a brindar el apoyo, conduciéndolo a un hospital, y claro, a un hospital invisible para brindarle el apoyo y poderle comprender esa situación. Y también posteriormente hicieron... Exacto. Y que ahí mencionaban que no había en ningún momento ninguna relación de conocerse por parte de este espíritu, porque estuvo aproximadamente una hora con ellos por la situación que se suscitó. Aunque ahorita sí ya fui como un poquito mejor ahí. Aquí es un claro ejemplo de algunos hermanos que vienen aquí, encarnan como autistas, que son espíritus muy inteligentes, pero muy inteligentes. Se han destacado y han sobresalido sobre los demás hermanos, o sea, los demás hermanos humanos. Lamentablemente, esas facultades y esa inteligencia a la cual se han hecho acreedores por el esfuerzo que han realizado estudiando y aprendiendo, lo han utilizado en forma negativa, es decir, en cuanto a dañar al prójimo. Entonces, precisamente por esa mala utilización de la inteligencia que han hecho en otra existencia, entonces vienen acá a encarnar con algunas limitaciones en cuanto al desenvolvimiento de su propia inteligencia. Y esto es así para que sientan y vean que deben utilizar su inteligencia para el bien, no para hacer daño. Entonces vemos que a pesar de que esta entidad no tenía conocimiento de ese hermano autista, pero por el grado de moralidad que posee ese hermano autista,
que no era muy elevado, precisamente por las acciones que había realizado en una vida anterior, por lo menos. Entonces era fácilmente obsesado por una entidad. Entonces vemos ahí lo complejo también, porque si bien los autistas, sus hermanos que están padeciendo autismo, no pueden expresarse en cuanto a los sentimientos normalmente como el resto de la humanidad, pero aún así, sintiendo ese acercamiento de un obsesor que lo está atormentando, y él no puede manifestar mayores conceptos en cuanto a lo que está sintiendo, ¿verdad? Porque no tan fácilmente pueden exteriorizar las emociones cuando se están en ese estado del autismo. Entonces, a pesar de eso, vemos cómo la ayuda del plano espiritual llega, ¿verdad? Cuando se está en contacto con pensamientos edificantes, como veíamos ahí que estaban utilizando el Evangelio según el espiritismo para tener una mejor corriente vibratoria y así ayudar, como efectivamente se hizo, al hermano que estaba obsesándolo para llevarlo a otro lugar y que este hermano obsesor también se recuperara, porque él obviamente no se encontraba en una muy buena situación en el plano espiritual, entonces también era sujeto para la ayuda de nuestros hermanos espirituales. Solamente. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo no, gracias. Ok, entonces vamos a continuar con la lectura del libro. Dice numeral 14, medios que el espiritismo ofrece para prevenir la obsesión. Los medios que el espiritismo ofrece para prevenir las obsesiones pueden ser estudiados, entendidos y aplicados individual y colectivamente, pudiendo el centro espírita ofrecer excelente contribución en los dos sentidos. Los dos aspectos se complementan, pues los conocimientos y experiencias individuales pueden ser compartidos en reuniones de estudio o en actividades de interacción de grupos, en las conversaciones y otras oportunidades que los centros espíritas pueden promover o proporcionar a sus frecuentadores y trabajadores voluntarios. Todo lo que está relacionado al aspecto individual vale para las personas que deseen conocer el asunto para prevenirse en contra de ese flagelo de la humanidad que es la obsesión, y específicamente para los que deseen actuar en tareas en las instituciones espíritas donde se tiene la oportunidad de auxiliar a aquellos que sienten dificultades de estudiar solos, de entender y de explicar los conocimientos, o de aquellos que ya comprendieron que, como complemento individual, el estudio en grupo facilita la ampliación de conocimientos y experiencias que facilita en contra de las influencias negativas de encarnados y desencarnados. 14.1 Aspecto individual. El aspecto individual está relacionado con el esfuerzo que cada uno puede hacer por sí mismo para conocer del tema y hacer los esfuerzos necesarios a su perfeccionamiento intelectual y moral. Para eso es importante establecer una rutina diaria de estudio y meditación de las enseñanzas espíritas, destacando puntos fundamentales y apuntando dudas que podrán ser atendidas en los momentos de estudio colectivo en el centro espírita. Paralelo al hábito del estudio diario, es necesario el cultivo de la oración y de la meditación independiente de ser o no religioso, aprendiendo a ser agradecido por la bendición de la vida, por la familia, por el trabajo e incluso por las dificultades y desafíos de la vida que hacen a uno madurar y desarrollar sus potenciales intelecto-morales. Jesús recomendó mirar, velad y orar. Pie de página, Marcos 13:33. Indicando que la responsabilidad es de uno y no puede ser transferida para otros. Es necesario estar todo el tiempo mirando, estar despierto y vigilante ante los riesgos de la atracción de la materia, de las cosas fáciles del mundo, de los engaños que se pueden cometer en las relaciones. Ese es el aspecto que permite identificar los peligros. Una vez cumplida esa parte, si hay amenazas, es importante levantar el escudo protector de la oración para fortalecer el buen ánimo y la fe,
atraer la protección de los buenos espíritus, vibrar el bien hacia los supuestos enemigos y garantizar que no sintonizaremos con el pasado de sombras, sino que con el propósito sincero de renovación espiritual. Otro punto que merece destacarse en el aspecto individual es hacer una opción consciente por el bien, reconociendo que el mal es resultado de la ignorancia voluntaria de uno mismo y de los demás, que solo existe mientras la persona lo permite. Pues una vez que se empiece a hacer cosas más positivas y buenas, la perspectiva de uno cambia de tal forma que los desafíos de la existencia se presentan como oportunidades y no más como males a simplemente ser evitados. Es decir, en lo que respecta con las obsesiones, los involucrados pasan a observar que Dios le permitió al obsesor aproximarse como una oportunidad a los dos de reconciliación para que retomen el camino de las buenas relaciones con equilibrio y sincero interés por el bien del otro. En resumen, con Manuel Filomeno de Miranda, pie de página, En las fronteras de la locura. Cultivar buenos sentimientos que preservan los centros de fuerza, pie de página, centros de fuerza, conocidos como chakras en la filosofía hinduista, véase Entre la tierra y el cielo, capítulo 20, y Evolución en dos mundos, capítulo 2. Puros y vibrantes, permitiendo flujo adecuado de fluidos vitales, buscar la adquisición de la paz que es resultante de las luchas y esfuerzos que promueven la disciplina, condicionando los hábitos saludables por los cuales se alcanza la armonización con la vida. O con Joana de Ángelis, pie de página, Momentos de Salud, en la psicografía de Divaldo Pereira Franco, Jesús en todo el Evangelio exalta la armonía moral y emocional de la criatura ante la vida como factor esencial para su salvación, el estado de salud integral. En ese aspecto, destacamos también la concienciación al respecto de las relaciones naturales que la persona encarnada establece con los espíritus desencarnados. Como ya hemos dicho, eso no depende de creencia, pues independientemente de uno creer o no, los muertos se seguirán comunicando con los vivos. Estar enterado de ese hecho no trae riesgo. Al revés, le da a uno condiciones de saber el qué hacer en las distintas situaciones provenientes de ese intercambio. Sería ideal que esa relación fuera siempre positiva, mantenida con los buenos espíritus, pero no es esa la realidad. En la condición evolutiva en que se encuentra la humanidad, es más común la relación con los espíritus de baja condición evolutiva que al revés. Eso, por lo explicado, los desencarnados son atraídos por los encarnados por afinidad y sintonía. Es importante que la persona tenga conciencia de que está siempre acompañada por una nube de testigos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pie de página, Pablo, Hebreos 12.1, Reina Valera 1960. Para comunicarse con los buenos habrá necesidad de serlo, de elevar los pensamientos y sentimientos, y como no es sencillo mantenerse en padrón elevado de vibración todo el tiempo, lo que de hecho ocurre es la atracción de espíritus que, estando desencarnados, siguen unidos a los intereses del campo material, sean familiares, amigos, conocidos e incluso desconocidos de la presente existencia, pero con quienes ya se puede haber mantenido relaciones en encarnaciones anteriores, o totalmente desconocidos que se aproximen para satisfacción de intereses mutuos menos elevados, cultivo de hábitos negativos o viciosos. Esa concienciación al respecto de lo que se puede hacer para mejorar las relaciones con los seres del más allá es fundamental. Como ellas se establecen espontáneamente por afinidad y sintonía, cabe al interesado el salir de un proceso obsesivo o no, ser víctima de ello. Para eso necesita cambiar su nivel de interés, centrándolo más en los aspectos positivos de la vida, en el bien del prójimo, en la búsqueda del conocimiento de esa realidad que ya no más puede ser ignorada por hacerse cada vez más evidente.
En la selección de la lectura, acompañamiento de películas o de asuntos por los medios de comunicación de masa, incluido el móvil, que sean más positivos en todos los aspectos, evitando la entrada en los hogares y en la intimidad de uno mismo de energías y vibraciones negativas elaboradas, promovidas y divulgadas por la inspiración de las tinieblas, que buscan retrasar la marcha evolutiva de la humanidad. En pocas palabras, limpiar su ambiente psíquico, individual y contribuir para mejorar la psicosfera espiritual y moral de su hogar, ambiente de trabajo, en fin, de la tierra. Por otro lado, es importante considerar que no se sufre influencia solamente de los desencarnados, también influenciamos y somos influenciados por los encarnados de nuestro círculo de relaciones. Un ejemplo, la persona está en su casa el fin de semana y de repente suena el teléfono. Es un compañero de trabajo que le dice: fulano, estamos saliendo para tomar copas. ¿Vienes con nosotros? Él no había ni pensado en beber, pero ante la invitación se va para el lugar combinado. Esto es de medios que el espiritismo ofrece para prevenir la obsesión y el aspecto individual del 14.1. ¿Algún comentario? Cabal, precisamente el último ejemplo que acabas de poner es muy frecuente. Es muy frecuente eso, yo lo he visto a lo largo de los años también con varios amigos en el trabajo, que muchas veces ni siquiera están pensando en ir a beber y son invitados por otros, incluso para ir, se apuntan para ir al mar. Me recuerdo de una oportunidad y esa vez que estuvieron bebiendo y después se fueron intentaron ir al mar, se fueron a accidentar. Uno de ellos salió por el windshield y estuvo a algunos metros en el asfalto. Me parece que lo tuvieron que, si mal no recuerdo, no me recuerdo si lo operaron, o le pusieron puntos, porque tenía abierta parte de la cabeza del accidente que habían tenido, porque habían estado conduciendo en estado de ebriedad. Eso me recuerdo que fue así espontáneamente, que quisieron ellos reunirse, se reunieron, y cuál fue mi sorpresa, el lunes siguiente que yo regresé a trabajar, que se habían accidentado ellos. Y creo que se habían hasta suspendido también, porque por las lesiones que habían tenido, no me recuerdo por cuánto tiempo. Eso en cuanto a las sugestiones para el vicio, ¿no?, de la bebida, y poder satisfacer esa necesidad empírica por parte de nuestros hermanos espirituales. Eso es en cuanto a eso. Ahora, por otro lado, en cuanto a los medios colectivos que se estaba hablando en la lectura, eso es como lo que estamos haciendo en esta oportunidad, que estamos leyendo un libro espírita, estamos haciendo comentarios y todos estamos aprendiendo de los comentarios que se hacen al respecto de la lectura y de la lectura misma, por supuesto, puesto que hay algunas dudas que pueden surgir en un momento determinado, y entonces quien tenga ese conocimiento con claridad, que lo tenga más fresco, lo haya analizado con anterioridad, se puede compartir con los demás miembros del grupo para así poder ir profundizando el conocimiento espírita. Por otro lado, y en cuanto a la sucesión también, ¿verdad? Por otro lado, a nivel individual, nos hablan de estudio, nos hablan de meditación y nos hablan de oración también. Por supuesto, es necesario, porque así nosotros vamos a saber qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo bien y continuar haciéndolo. Pero sobre todo hay que poner en práctica lo que hemos escuchado aquí en la lectura de este libro de Carlos Campetti, en cuanto a mantener una superioridad moral para tener al final de cuentas autoridad moral. ¿Qué significa eso? Significa aplicar aquello que estamos aprendiendo cada día en nuestra propia vida, en las diferentes actividades,
en el trabajo, en el hogar, con los amigos, con los diferentes círculos sociales en los cuales nosotros nos estamos manifestando. Ahí es donde tenemos que poner en práctica ese conocimiento. E inclusive también cuando estamos nosotros atravesando una crisis o un problema, tenemos que ponerlo en práctica con nosotros mismos. ¿Verdad? Que ahí es lo difícil porque son las pruebas que tenemos que atravesar y superar, pero no hay para dónde, tenemos que atravesarlas y utilizar el conocimiento que vamos adquiriendo. En esa medida, conforme vamos aplicando el conocimiento que vamos adquiriendo de la doctrina espírita, en esa medida estamos siendo nosotros unos agentes de cambio positivo dentro de nosotros mismos y por efecto colateral también para los que están alrededor de nosotros, porque a través del ejemplo que le estamos dando de una renovación y superación personal que queremos hacer, entonces ellos se ven beneficiados, los que están alrededor nuestro, e incluso también en el plano espiritual, que están viendo los esfuerzos que estamos realizando por poder tener esa transformación. Por supuesto que de la noche a la mañana es constante, es paulatino el cambio que se va a utilizar y se va a estar realizando, pero es constante, como ya lo decía Allan Kardec, que al verdadero espírita se le conoce por su constante transformación moral. Y transformación moral, estamos hablando de transformación de conducta, cambio de conducta. ¿Qué tipo de conducta? Una conducta evangélica. ¿Qué significa una conducta evangélica? Una conducta que está basada en los principios y las enseñanzas que nos dejó nuestro maestro, nuestro maestro Jesús, como derrotero de vida. Entonces, en la medida que nosotros estamos utilizando esas pautas, esas directrices en nuestra propia existencia, en esa medida estamos nosotros coadyuvando, no solamente para el conocimiento personal, sino también para el conocimiento colectivo cuando estamos en grupos, y a su vez nos está previniendo, como dice el título, de las obsesiones, puesto que entonces vamos a ir creando dentro de nosotros mismos y alrededor de nosotros mismos una barrera energética vibratoria, en la cual no vamos a estar sintonizando con las entidades de bajo astral, sino vamos a estar sintonizando con entidades superiores que nos van a estar ayudando, aconsejando y sugiriendo, como el caso que nos estábamos viendo con nuestro hermano autista, que su ángel de la guarda o su guía espiritual estaba ahí tratando de ayudar. Entonces, en esa medida, nosotros estamos poniéndonos en una sintonía, en una faja vibracional superior, por la misma conducta superior que estamos teniendo. No porque seamos mejores que otros, no, hay que entender eso, bajo ningún punto de vista, porque no somos mejores que nadie. La conducta superior se refiere a esa constante, reiterada y disciplinada conducta en el marco evangélico. Esa es la superioridad moral, no hay otra, porque vamos a tener vicios, vamos a tener defectos, porque no somos seres perfectos, somos seres imperfectos, pero lo que quiere nuestro Padre Celestial y nuestro Maestro Jesús de Nazaret es esa lucha constante con nosotros mismos para irnos transformando. En esa medida vamos a ir adquiriendo defensas naturales en contra de las embestidas del bajo astral. Solamente. Muchas gracias, Coca. ¿Algún comentario? No, gracias, Pablo. Podemos nosotros darnos cuenta en base a lo que estábamos acá leyendo y darnos cuenta de la importancia de la sintonía de pensamientos. Porque nos dicen y nos indican que puedes nosotros sintonizarnos con entidades desencarnadas como con entidades encarnadas. Entonces dependerá de con quién yo me relaciono, qué pensamientos, qué ideas yo tengo, así voy a atraer del mismo nivel vibratorio que yo estoy vibrando. Y entonces acá nos están comentando también con respecto a las energías
y que procuremos mantenerlos limpios siempre, dice, aunque sabemos que es más difícil porque estamos en un mundo de expiación y prueba. Pero nos están invitando, como bien dice Coca, a continuar con las lecciones evangélicas para nuestra transformación, una lectura edificante, música edificante, en un ambiente así que nos sirva para mejorar y no para destruirnos, dado el caso que mencionaba Coca, que fue bastante fuerte según lo que él manifiesta, y así como ese ejemplo, quizás hemos sabido a través de los medios de comunicación ejemplos bastante drásticos y difíciles, pero debido a la falta de vigilancia, como bien decía el Maestro Jesús, y también a la oración, que es lo que nos va a ayudar para poder estar con esa lamparita encendida en nuestro caminar. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en el numeral 14.1.1 en un bar de la ciudad. La vivencia ejemplifica lo que estamos hablando. Un familiar siempre invitaba a otro para ir a un bar para tomar unas copas. El otro siempre declinaba y el familiar insistía, afirmando que el otro no era sociable, que nunca salía con los amigos. Eso no era verdad. Lo que no aceptaba era ir a donde el familiar le estaba invitando. Pero un día decidió atender la invitación para calmar los ánimos del familiar. Allí llegaron, se sentaron, eran 4 personas. Los 3 pidieron sus copas y el otro un refresco porque la experiencia ya le había enseñado a no tomar copas en esos ambientes. No se trataba de querer ser mejor que los demás. El otro consideraba una simple cuestión de opción, pero tampoco esperaba por lo que iba a ocurrir dentro de un rato. Acompañando la conversación, el otro miró hacia el mozo que preparaba una bandeja con varias copas para servir a alguna mesa y a su lado vio a un espíritu sin luz, bastante oscurecido, que ponía sus manos sobre los vasos de bebidas y les echaba algo también oscuro. El otro se asustó con la visión, pero disimuló y empezó a orar sin que los demás lo percibieran. La oración empezó a producir una pequeña luz que llamó la atención del espíritu. Inmediatamente él se dirigió al otro, preguntando con una voz cavernosa: ¿qué estás haciendo? El otro le miró sin responder y él siguió: ¿acaso crees que estás en una iglesia? Este no es el ambiente para eso. Ese es mi reducto y si quieres estar aquí, cállate ya. El otro se quedó vigilante y el espíritu volvió a dedicarse a lo suyo, echándoles miradas amenazadoras. Pocos minutos después el otro pidió disculpas y se fue, justificando como pudo la temprana salida. Al otro día el familiar le preguntó por qué se había quedado tan poco tiempo, y el otro le narró lo que había ocurrido, pidiéndole que no le invitase más a ese tipo de ambiente. Pasado algún tiempo el familiar pasó a dedicarse al estudio del espiritismo y pudo comprender bastante mejor lo que ocurre con los mediums ostensibles, es decir, con mediunidad activa en esos ambientes. Este es en un bar de la ciudad. ¿Algún comentario? Sí, eso me recuerda también, siempre también en el área de trabajo. Me recuerdo que hace muchos años, cuando se hacían los convivios al final de año, donde estábamos, mejor dicho, teníamos que estar todos los compañeros de trabajo. Íbamos a algún restaurante y pedían a algunos de los compañeros las famosas cervezas e incluso botellas también de whisky. Y entonces sí comenzaban a tomar junto con la comida y estábamos en la conversación normal de una actividad de esa naturaleza de fin de año. Y yo me recuerdo que ya me recordaba que ya no, porque me recuerdo que todavía estaba padeciendo una úlcera duodenal. Y entonces el médico me había recomendado que no bebiera, que no tomara alcohol. Entonces en esa oportunidad que asistí, les había comentado a los compañeros, porque yo los estaba acompañando también así, me recuerdo que cuando salí literalmente mareado y también como una sensación como que estuviera bolo, como que yo también hubiese bebido. Yo dije, ¿cómo es posible que yo me sienta así
si no bebía absolutamente nada, solamente gaseosa. Pero es precisamente porque yo desconocía en esa época que ya tenía, y bueno, como toda la gran mayoría de nosotros tenemos mediunidad, y entonces había absorbido también de parte del ambiente y me encontraba en sintonía con los compañeros y con las entidades que estaban ahí rodeándonos y acompañándonos. Entonces, sí, y me recuerdo que nadie hubiese pensado que yo no había bebido, por la forma como estaba caminando después cuando me levanté y ya iba de retorno para la casa. Me sentía mal. Me recuerdo que cuando llegué a la casa lo primero que fui a hacer fue a irme a bañar, y después de bañarme logré, sentirme mejor, pero todavía la ropa que yo llevaba se sentía que emanaba alcohol. Increíble la potencia de esas emanaciones de alcohol. Y ahora imaginémonos si yo hubiese bebido y hubiese tomado junto con los demás compañeros, cómo hubiese estado, ¿verdad? Como el caso que nos estaban mencionando acá en cuanto a esos ambientes, ¿verdad? Y efectivamente, muchas veces vamos a esos lugares creyendo sentirnos de mejores condiciones para pasar un rato desestresado. Se dice muchas veces en los grupos en nuestra humanidad, sin saber que nos estamos viendo, como se dice en buen chapín, a meter a la boca del lobo, porque estamos en situaciones en las cuales, como bien decía esta entidad, donde ellos reinan, ellos pueden poner sobre las bebidas cualquier tipo de ingrediente espiritual. Me imagino que para producir adicción y estar continuando y estar absorbiendo el quantum energético, etírico, de lo que se produce después de que uno está ingiriendo una bebida alcohólica, ¿verdad? Entonces, ahora, como espíritas, muchas veces no comprenden algunos hermanos que son espíritas también, que les gusta la bebida, ¿por qué no bebemos? ¿Verdad? Y no es porque seamos santurrones, no es porque nos consideremos superiores a los demás, sino porque sabemos y conocemos en qué ambiente nos estamos metiendo cuando estamos ingiriendo un poco de bebida, aunque sea que estemos en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Estamos invitando a entidades que les gusta también la bebida a que entren a la casa y estén con nosotros ingiriendo también esas bebidas. Entonces, como nosotros ya tenemos ese conocimiento y no queremos estar de nuevo en esos ambientes, por lo menos ya conscientemente, por eso es que no lo hacemos. Aunque algunos hermanos espíritus nos llamen santurrones, que no lo somos, simplemente y sencillamente sabemos el terreno que vamos a estar pisando, por decir de alguna manera, si nosotros estamos ingiriendo licor. Y por eso es que ya no lo ingerimos. Antes lo hacíamos socialmente poco, muy poco, tal vez un trago. En esas épocas que les comentaba en el trabajo, cuando había que hacer algún tipo de convivio, uno o dos tal vez, pero de ahí ya no más. Para poder congraciarnos con los compañeros en el trabajo, pero no era algo que en lo personal a mí me gustase. Y yo prefería un vaso de limonada, una miel gaseosa que era más sabrosa que una cerveza amarga o ¿cómo se llama? O whisky que iba a lastimarme mi organismo, ¿verdad? Eso en lo personal, a mí no me gustaba, y respeto el criterio de nuestros demás hermanos y hermanas en ese sentido, pero pues a mí no solo no me gustaba, sino que tener que hacerlo así en esas circunstancias, pues mejor, fue más fácil para mí ya no hacerlo después de que me recuerdo que me lo prohibieron por la úlcera renal que estaba padeciendo. Ya después, y eso sin saber lo que no había leído en esos libros de lo que estaba pasando en el plano espiritual. Ya después, cuando me enteré con mayor razón, ya no ni siquiera socialmente lo hacía, ¿verdad? Precisamente por eso, porque estaba invitando, como les comentaba, a otras entidades
a estar en esa franja vibratoria. ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces? Que ni nos damos cuenta, y muchas veces sin saberlo. Muchos de los hermanos espíritas no lo saben, lo desconocen, y entonces lo siguen haciendo. Solamente. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quiero hacer un comentario. Sí, yo me acuerdo cuando llegaste a la casa en esa oportunidad que habían hecho una celebración en tu trabajo. Llegaste a la casa mareado. Entonces mi papá dijo que te habían echado licor en la gaseosa en el momento que vos no te estabas dando cuenta. Solamente. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quería decir algo. Bienvenida. Gracias. Sí, cabal, yo cuando estaba ahorita escuchando a Coca, digamos, yo pues sin antes haber conocido a los espíritas y nada de esto, digamos en la U, yo me sentía como un ave de mal agüero, porque me sentía bien y cuando salía con mis amigos de la universidad a un lugar de noche, yo ya me ponía de malas y era así como una sensación horrible, ¿verdad? Hasta que ya pues conocí a Valo y también a ustedes, pues ya fui como comprendiendo, ¿verdad? Ahí yo todavía tomaba, pero ya hice después como el ejercicio consciente de que sí, o sea, aunque solo me tomara una michelada, me costaba como mucho tiempo como armonizarme, ¿verdad? Y era como que si me había puesto borracha solo aunque me tomara una. Y borracha de borrachísima y era una sensación horrible hasta que pues igual, ¿verdad? Valo ya me explicó lo que tú estás diciendo, Coca, y pues yo igual ya no tomo desde hace bastantes años y también lo malo es que a veces siento de que cuando voy a un lugar, así como tú decías, a un convivio, a un algo donde la gente está tomando, igual puedo sentir cómo yo cambio, digamos, ¿verdad? Y tampoco me gusta. Y yo digo, me siento como una evangélica, porque la verdad es que no me llama la atención como ir a esos lugares o ir a una fiesta, porque sí siento como mi organismo cambia, ¿verdad? Y es como difícil volver a armonizarme. Y ya ahí como en ese tema entendí también por qué los evangélicos pues dicen, ¿verdad?, de que el tema de no tomar, no sé si ellos lo dicen en ese sentido o no, pero entendí como el tema del alcohol, las drogas, la música que ellos dicen, ¿verdad? Porque incluso creo que en algún momento les comenté que antes en mi trabajo había unos abogados que ponían una música reggaetón y música metálica, pero así súper pesada. Entonces sí, automáticamente el ambiente cambiaba muchísimo. Entonces sí entendí como lo importante que es lo que uno ve, pues películas o en el teléfono o algo, la música y pues también digamos el alcohol y otras cosas. Solo era eso. Ya, yo me recuerdo también a veces cuando estaba así, después de tomar una cerveza o un poco de whisky, después la sensación en el cuerpo era horrible, porque aunque fuese poco, cabal se sentía uno pegajoso, sí, nada, se sentía uno pero terrible. Ya hasta después, ya con la lectura ya pude comprender por qué, ¿verdad? De eso, solamente. Alan, sí, solo una última cosa. Ahorita que tú decís que uno se sentía como pegajoso, para mí la sensación también era como de uno se sentía sucio. Sí, no sé, sí, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? y balcón, sí, también así sucio y hasta con mal olor. Ajá, yo creo que era como de plano tal vez la sentías, ¿verdad? O sea, no era que yo lo hubiera visualizado algo, pero era así como esa especie, como que uno hubiera estado tirado en la calle y así sucio, ¿verdad? Así se siente uno y eso es
una sensación bien fea. Y entonces decía uno, bueno, pero qué gusto le encuentran los amigos y amigas a esto. A mí no me gustaba para no sentirme así. Sí, a mí tampoco. Sí, yo se me había olvidado eso. Gracias por los comentarios. Vamos a continuar con la lectura, donde estamos en el 14.2, metodizando el procedimiento. Para alcanzar esos propósitos se pueden desarrollar algunas ideas similares o basadas en lo que sigue. Esa propuesta, para ser ofrecida con éxito para los que vienen en busca de auxilio, necesita ser aplicada por quienes deseen ser trabajadores en este campo. La prevención de las obsesiones implica el uso de acciones que también cíclicamente se alimentan, permitiendo la ampliación de la experiencia en cada oportunidad vivida. Empieza por el percibir, que se encamina para el comprender, que conduce al uso de los medicamentos moral específico, que fortalece a los implicados, que tendrán condiciones de profundizar el percibir para iniciar nuevo ciclo. 14.2.1 Percibir. Manuel Filomeno de Miranda examina el asunto de la prevención de las obsesiones en el libro Entre telones de la obsesión, psicografía de Divaldo Pereira Franco. Cuando percibas en los recesos de la mente una idea torturante que insiste en fijarse, interrumpiendo el flujo de los pensamientos, cuando se compruebe imperiosa, actuante fuerza psíquica interfiriendo en los procesos mentales, cuando se verifique la voluntad siendo dominada por otra voluntad que parezca dominar, cuando se experimente inquietud creciente en la intimidad mental, sin motivos reales, cuando se sienta el impacto del desequilibrio espiritual en franco desarrollo, ten cuidado, porque te encuentras en proceso imperioso de vengadora obsesión pertinaz. Pie de página Entre telones de la obsesión, examinando la obsesión. El primer paso es identificar los síntomas de la obsesión, que pueden ser suaves, de media intensidad o graves. Los síntomas suaves se caracterizan por alguna idea persistente pero que no se fija, por una mala inspiración de un momento que aburre o desagrada al prójimo, por crisis de nervios o irritación del momento que parece incontrolable, por desarmonías domésticas, por desentendimiento repentino en el trabajo o entre amigos, por recurrencia a ideas o aspectos negativos de las cosas y situaciones, entre otros de naturaleza similar. Los síntomas de media intensidad se clasifican como los síndromes de angustia o de pánico, depresión, desvaríos sexuales. Los síntomas graves se presentan como tragedia pasional, insania, apego intensivo y constante por ideas desequilibradas. Aún en el tópico percibir, podemos referenciar con Miranda, en el libro ya citado, que cabe observar que el tabaquismo es un hábito vicioso, que el gusto por el alcohol puede traer consecuencias sociomorales cuando se convierte en vicio, que los estupefacientes actúan en los centros nerviosos, desbordan registros de la subconsciencia y despiertan impresiones del pretérito de la sexualidad, puerta de santificación para la vida, puede hacerse vehículo de manifestaciones de mentes atormentadas, todo eso siendo trasladado del campo obsesivo hacia el somático, por el cual las imperfecciones morales del pretérito dejan marcas profundas en el periespíritu. Este es el título Percibir. Ay, sí, y definitivamente nos pega, pero bien duro este tema, porque esas imperfecciones morales que poseemos de existencia tras existencia es lo que no nos permite ir avanzando a la velocidad que nosotros quisiéramos. Y bueno, esa es una idea. Adelante, ¿alguien más? Y que nos están indicando que cuando son constantes esos sentimientos, pero que al mismo tiempo estemos alertas, ¿verdad? En la vigilancia, como bien nos invitan a la hora de vigilar,
cuando son así persistentes e incómodos. O sea, son persistentes pero incómodos para nosotros. ¿Estará en nosotros darles cabida o no a esa persistencia? Y por eso dice percibir. Y por supuesto hay otros en donde es más sutil, más suavecito, pero acá nos está comentando también con respecto al pretérito, es decir, que se da la oportunidad para que nosotros estamos, pongámoslo de esta manera, cayendo en esa situación, dadas las circunstancias de nuestro pasado delictuoso, y que todavía ahí está latente ciertas circunstancias. No significa, como bien decís, que uno es santo, sino que simplemente esforzarse para no dejarse vencer. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quiero hacer comentario. Hay una parte que decía la prevención de las obsesiones y cabal, como vos habías mencionado, aquí lo que aplicaría definitivamente que no tendría que hacer falta sería orad y vigilad. Ahora también había otra parte que se refería al tabaquismo. Yo no miro que haya impedimento, digamos, con que alguien que tenga problema, por ejemplo, de tabaquismo, pueda estar proyectándose o ayudando a los demás. Este ejemplo lo podemos tener en el caso de nuestro papá, que él tenía el problema del tabaquismo, pero eso no le era impedimento para que pudiera ayudar a los demás, solamente. Gracias, Lucho. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, porque la gran mayoría de nosotros tenemos vicios morales. Y esos vicios morales, a pesar de los vicios morales que tenemos, estamos ayudando a las demás personas. Entonces vemos ahí que, como bien decías, no es impedimento para poder ayudar a las demás personas, y ahí tienes toda la razón. Ahora bien, creo que el percibir ese tipo de sensaciones y de obsesiones es muy importante, porque a veces no nos damos cuenta nosotros de que estamos siendo sujetos de una obsesión, pero nos dan directrices, por ejemplo, ideas constantes. Vamos a poner ejemplo de los celos. Ese es un ejemplo muy frecuente en el cual hay actividades obsesoras en contra nuestra. Por ejemplo, estamos en la casa, nuestra pareja no ha llegado todavía y ya es la hora que debería estar y no está. Comienzan las ideas del obsesor. Mira, probablemente está con otra persona. Mira, te está diciendo infiel. Mira, no deberías permitirlo. Mira, que no te vean la cara. Mira, que no te pongan los cuernos. Mira, no lo permitas al buscar, al averiguar qué está haciendo en ese momento. Y comienzan ideas persistentes, no agradables, de una obsesión que está tratando de provocarnos problemas con nuestra pareja. Porque probablemente tal vez tuvo un accidente y por lo tanto hubo tráfico, y entonces por eso no ha podido llegar a la casa. Y esta circunstancia la están aprovechando para hacernos nosotros pensar que nos están siendo infieles, y estamos nosotros comenzando a ponernos de mal humor, a irritarnos, a ponernos iracundos, y ya estamos, como se dice en buen chapín, con la espada desenvainada, y cuando llega nuestra pareja, entonces comenzamos a recriminarle. Y esa pareja con mucha razón va a sentirse mal y va a sentirse ofendida, porque probablemente no estaba haciendo absolutamente nada, y entonces nosotros estamos desconfiando de ella, ¿verdad? Y entonces le creemos nosotros a ella, pero nos queda la duda, la famosa duda, si es cierto o no es cierto lo que nos están diciendo. Cuando es constante ese tipo de pensamientos, porque no cabe duda que uno tiene derecho a estar elucubrando, a razonar y racionalizar acerca de las circunstancias de la vida, pero cuando esto es constante y llega un momento que no nos deja en paz, como dice la lectura, no produce ningún tipo de paz,
Entonces ahí es donde tenemos que estar investigando si estamos siendo sujetos de una obsesión vengadora o cruel, como nos dice la lectura. Porque así, de forma tan sencilla, tan sutil, es como las obsesiones van creando problemas y problemas en nuestros hogares, problemas con las demás personas, problemas con nuestras amistades, problemas con nuestros familiares, en fin, una serie de problemas por la sujeción constante que estamos teniendo en pensamientos que no siempre son reales, sino que nos estamos elucubrando, pero como creemos que es producto de nuestro propio pensamiento, le damos una realidad y mucho peso y una probabilidad de un 75 a 80% de que sea real aquello que estamos pensando. Solamente. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo quería llegar Sí, por favor. que, pues, cabal, todo lo que dijo Pepe y Coca, ¿verdad? Porque y lo importante de la lectura es como que nos hace un recordatorio de lo importante que es tener conciencia de nuestro ser, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo voy a identificar yo como medium? O sea, me refiero a todos, ¿verdad? Partiendo de que todos lo somos, si es algo externo o es algo propio, ¿verdad? Porque si yo no tengo conciencia de mi ser, incluso de mis dolores físicas, de dolores físicos, de mis carencias emocionales, defectos, etcétera, o sea, ¿cómo voy a identificar si es algo externo, verdad? Entonces, yo lo que miro es que nuestro nivel de conciencia es demasiado bajo en cosas como tan básicas, ¿verdad? Que ya profundizar en algo más a veces se nos hace difícil, y es tan importante, ¿verdad? Tener la conciencia de nosotros mismos, porque a veces siempre es como más fácil ver al otro que vernos a nosotros, ¿verdad? Y en ese tema pues me incluyo, ¿verdad? Y dos, cuando Coca estaba poniendo el ejemplo, digamos, de los celos, me recordé cabal de algo que ni quise terminar de ver la noticia, ¿verdad? De alguien que yo no sé por qué, como una mujer que salía como haciendo esos TikTokers, o no sé cómo se llaman, mató a su esposa, ¿verdad? Entonces se me vino como a la mente como tantas situaciones, tantas obsesiones pueden desembocar en un delito, ¿verdad? Que yo le decía a Valo al principio cuando leímos como no me recuerdo cómo se llama ese libro, y el de Ocurre en la Casa Espírita, como realmente no se toma tan con seriedad, profundidad y preocupación en el buen sentido de la palabra, de ocuparse uno de lo serio y de lo terrible que puede resultar una obsesión y una subyugación, ¿verdad? En términos, y no lo quiere ver la gente como en términos espirituales, en términos materiales, en el sentido de que uno podría terminar en la cárcel, ¿verdad? Y también me recordé de que una vez mataron a un guía espiritual, no me recuerdo si fue en Petén, que fue, no sé si 2, 3 años, no me recuerdo, y agarraron a alguien, o sea, apresaron, no sé cómo se dice, a alguien, y realmente no sé si la persona dijo que sí, que él había participado en el asesinato, pero la verdad es que él tenía una cara, como yo dije, no, o sea, él en mi ser, en mi sentir, y por su carita era así como, o sea, él lo cometió bajo la influencia, ¿verdad? Bajo la influencia espiritual. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Porque luego a Valo, pues uno siempre, al menos yo tenía como mis tendencias y mis palabras juzgadoras, o sea, en el sentido de esto es malo, esto es bueno, ¿verdad? Pero cuando uno ve como cosas así, es como, o sea, qué triste que nosotros como sociedad nos preocupamos por nuestra salud mental, emocional, y menos por la espiritual, ¿verdad? Y pues solo eso.
Muchas gracias por los comentarios. De hecho, eso es lo que nosotros estamos pretendiendo a través de este libro de la desobsesión y sus desafíos, que nos van dando ejemplos del día a día, cómo nosotros los vamos evaluando, analizando, y por supuesto acá nos están invitando a ser más observadores y también a cuidarnos más con la vigilancia, con la oración y con las acciones del día a día, que sean mejores y que ya no sean negativas, empezando con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestra acción. Entonces, vamos a finalizar la reunión del día de hoy. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Que así sea. Así sea.